Continuamos con la clase de evolución. La clase pasada igual hablamos en el video pasado sobre los mecanismos de evolución, como la selección natural, la deriva génica, el flujo génico, la endogamia y la mutación. Bueno, pues la evolución también la podemos asociar con las matemáticas a través de una ley que se conoce como ley de Hardy-Weinberg. Esta ley nos permite establecer la frecuencia de los alelos y las frecuencias genotípicas en una población dada. Nos dice que una población se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg cuando no existe alguna fuerza evolutiva que esté actuando en dicha población. La ecuación de Hardy-Weinberg es P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada igual a 1. ¿Y de dónde proviene esta ecuación? Esta ecuación proviene de los principios genéticos, ¿sí? Los principios de la herencia, donde P representa el alelo dominante, acuérdense, A mayúscula, donde representa entonces la frecuencia de dicho alelo, y Q pues va a ser la frecuencia del alelo recesivo. Cuando vimos genética mendeliana, vimos los cuadros de Punnett. P cuadrada representa a la combinación homocígota dominante, como vemos aquí. Q cuadrada a la combinación homocígota recesiva. Y 2PQ representa a los individuos heterocígotos, aquí en color verde. ¿Sí? PQ, PQ. Entonces tenemos 2PQ. De ahí que P cuadrada, es decir, homocígotos dominantes, más 2PQ, es decir, los heterocígotos, más Q cuadrada, es decir, los homocígotos recesivos, es igual a 1. Existen diversos ejercicios para poder comprobar si una población se encuentra o no en equilibrio de Hardy-Weinberg. No vamos a profundizar en dichos ejercicios en esta clase de bachillerato, pero sí es muy importante entender para qué se establece esta ley. Esta ley de los científicos Hardy-Weinberg básicamente nos da a entender que una población en equilibrio pues no va a presentar ciertas características. Una población en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿qué características o qué supuestos debe tomar en cuenta? Por ejemplo, número 1, tamaño poblacional infinito, es decir, que no hay deriva génica. Y ya vimos que la deriva génica nos permite que los alelos fluctúen de manera azarosa en el tiempo, lo cual es muy complicado que no exista deriva génica. Número 2, que los apareamientos sean al azar, es decir, que no tengamos una selección de pareja. Hemos visto que en muchas poblaciones la selección sexual juega un papel muy importante, ¿sí? Para la selección de pareja. Número 3, los alelos son igual de competentes para dejar descendencia, es decir, no hay adecuación diferencial. Bien, sabemos que ciertos alelos van a tener ventajas sobre otros, y esos van a influir para que, por ejemplo, las hembras escojan a los machos con ciertas características, y esto pues sí va a llevar a una adecuación, a un éxito reproductivo. Número 4, no hay entrada o salida de información genética, es decir, no existe el flujo génico, no hay migración. Y número 5, no hay mutación, quiere decir que no hay cambios en el material genético. Sabemos que esto es muy complicado. Para que una población entonces esté en equilibrio de Hardy-Weinberg, tienen que cumplirse estos 5 supuestos. En pocas palabras, una población en equilibrio de Hardy-Weinberg no está sufriendo evolución, lo cual es muy complicado, ¿sí? En la mayoría de las poblaciones vamos a observar que existen cambios, que existen oscilaciones, que existen eventos que van a alterar las frecuencias génicas y alélicas, ¿sí? Las frecuencias genotípicas y alélicas. Entonces, una población en equilibrio de Hardy-Weinberg, digamos que es algo muy utópico, ¿no? Sin embargo, pues en los ejercicios, los que van a estudiar biología, ustedes van a aprender a determinar matemáticamente si la población está o no en equilibrio de Hardy-Weinberg. Es decir, si está habiendo evolución o no en dicha población.
¿de acuerdo? Una población en equilibrio de Hardy-Weinberg, en su ecuación, pues nos va a aparecer que el valor de P cuadrada es 0.25, el de 2PQ es 0.5 y el de Q cuadrada va a ser 0.25 para que nos dé todo 1, ¿sí? Pero pues sabemos que en las poblaciones esto no va a ser así de sencillo. Las frecuencias van a estar cambiando constantemente, ¿sí? Si nosotros observamos, ese es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Si lo asociamos con las matemáticas. Entonces sí es posible ligar la biología evolutiva con las matemáticas a través de la ley de Hardy-Weinberg. Apréndanse muy bien estos supuestos. Ok, luego hablamos de los patrones de evolución. ¿Cuáles son los principales patrones evolutivos? Tenemos varios. Por ejemplo, la evolución convergente, la evolución divergente, la coevolución. La evolución convergente se refiere a una evolución independiente de uno o más caracteres similares que, a pesar de tener formas ancestrales distintas, han desarrollado en líneas evolutivas separadas hasta converger en un tiempo en una forma única. ¿Y qué significa todo esto que vengo diciendo? Una convergencia o una evolución convergente se refiere que a ciertos organismos que vienen de líneas o de antepasados distintos o no muy relacionados pueden tener ciertas adaptaciones similares en un mismo medio. Por ejemplo, la forma hidrodinámica. Esta forma hidrodinámica la van a presentar ciertos organismos que están adaptados al medio acuático. Por ejemplo, los delfines, que son mamíferos marinos, los tiburones, que son peces cartilaginosos, e incluso podemos encontrar ciertos invertebrados como insectos que van a estar adaptados también al medio acuático. Si ustedes observan un charco después de la lluvia, podemos ver algunos insectos nadadores. Bueno, están adaptados al medio acuático, sin embargo, pues provienen de distintas líneas. Esa es una convergencia o evolución convergente. Por lo contrario, la evolución divergente, también llamada radiación adaptativa, nos habla de una rápida especiación de una o varias especies que permite llenar varios nichos ecológicos, ¿sí? En este proceso, las especies derivan de un antepasado común, pero debido a que se adaptaron a diversos nichos, a diversos hábitats, estas especies van a tener ciertas diferencias. Por ejemplo, sabemos que los mamíferos descienden de un antepasado común, muy parecido a lo que es un pequeño roedor. Sin embargo, con el paso del tiempo, ciertos mamíferos se adaptaron para el vuelo, como los murciélagos, otros se adaptaron al agua para nadar, como los delfines, y otros para correr o andar, como los caballos, ¿sí? Todos estos están adaptados en diferentes medios, pero proceden de un antepasado común, ¿sí? Esta es una evolución divergente, o, repito, radiación adaptativa, ¿sí? Y luego tenemos la coevolución. Esto se da con el carácter de una especie evoluciona con respuesta al carácter de otra especie, ¿sí? Como que van evolucionando de manera conjunta, de manera pareja, ¿sí? Una evoluciona en respuesta a la otra evoluciona, luego vuelve a evolucionar en respuesta al otro cambio y así sucesivamente. Eso lo podemos observar en muchas plantas con sus respectivos aves, con sus respectivas aves que se alimentan del néctar y que por ende también pueden polinizar. Las formas del pico de ciertas aves están bien adaptadas a la forma o a la estructura floral. Incluso muchos mecanismos de coevolución ha sido, digamos, estrictamente para una relación, en donde la única especie que puede polinizar, por ejemplo, alguna planta, ¿sí?, es una única especie de ave, ¿sí?, al grado de que si uno se extingue, el otro también corre el riesgo de extinguirse. Se ha creado una dependencia. Esto es coevolución. Por lo cual, esta coevolución desemboca en un mutualismo. También tenemos los conceptos de paralelismo y reversión biológica. ¿Cuál es la diferencia? El paralelismo se refiere a la evolución de características similares o idénticas en linajes que estén filogenéticamente relacionados, lo cual permite que estén generalmente basados en modificaciones similares de las mismas vías de desarrollo. Es decir, linajes que están filogenéticamente relacionados pueden tener ciertas características adaptativas muy parecidas o idénticas.
Ejemplo, tenemos lo que es el corazón de las aves y los mamíferos. Si nosotros estudiamos la biología evolutiva del corazón, vamos a ver que los peces tienen dos cámaras, ¿no? Una aurícula y un ventrículo. Los anfibios y los reptiles tienen 3 cámaras. En el caso de los reptiles, los cocodrilos, los cocodrilianos, ya van a encontrar que existe un foramen entre la tercera cámara, lo que va a parecer que sea muy cercano a una cuarta cámara. Y las aves y los mamíferos, que son organismos endotermos, estos ya presentan 4 cámaras bien diferenciadas, y en el caso de las inferiores, bien divididas por un septo interventricular. ¿Sí? Ambos tienen 4 cámaras, y esto es una similitud, a pesar de que son diferentes linajes, un ave y un mamífero, pero relacionado evolutivamente, desde luego. Ese es un paralelismo. La reversión biológica, muy interesante, consiste en la reversión de un carácter. Es decir, de una forma nueva pasamos a una forma ancestral. ¿Por qué hacer eso? ¿Sí? Eso depende obviamente de las presiones que implique nuestro medio. ¿Sí? Un ejemplo de la reversión biológica podemos encontrar en la evolución de los cetáceos, de los mamíferos marinos. Los mamíferos marinos, los delfines, las ballenas, antiguamente, ¿sí?, proceden de organismos terrestres, cuadrúpedos. ¿Sí? Eso es reversión biológica. Aquí vemos un ejemplo de evolución divergente en ciertas aves llamadas certíolas hawaianas. ¿Sí? Hay un antepasado común. Sin embargo, los diversos medios, las diversas fuentes de alimentación, como en el caso de los pinzones de Darwin, ha generado diversas formas de picos, dependiendo de lo que se alimenten. ¿Sí? Esta es una radiación adaptativa. La convergencia del vuelo. Tenemos aquí aves, tenemos pterosaurios, ¿sí?, y tenemos murciélagos. Tenemos aves, tenemos mamíferos, tenemos pterosaurios que están extintos, que a pesar de que los 3 vuelan, ¿sí?, no derivan de un antepasado común directo. ¿Sí? Es una convergencia evolutiva. En la coevolución, recuerden que las especies evolucionan conjuntamente, una evolución en respuesta a otra. Aquí tenemos que el cangrejo es el depredador natural de esta especie de caracol. La selección natural pues va a favorecer aquellos caracoles con conchas más gruesas y espinas, es decir, los que no tengan estas características van a ser removidos de la población, y esto pues va a hacer que por selección natural ahora los cangrejos desarrollen tenazas más poderosas que le permitan romper igual estas conchas gruesas. Pues ahora también responde otra vez los caracoles, y estos van a evolucionar para generar todavía conchas más gruesas con mayor cantidad de espinas para protegerse más. Y esto va a ser así, y el cangrejo va a continuar evolucionando con más fuerza, y esto es coevolución. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo de paralelismo. Tenemos especies de puercoespines. Recuerden que en un principio lo que es África y Sudamérica, con era Pangea, estuvieron pues unidos, pero con el paso del tiempo pues se fueron separando. Los puercoespines que habitan en América con respecto a los puercoespines del Viejo Mundo son muy parecidos. ¿Por qué? Porque tuvieron un antepasado común hace 70 millones de años. ¿Sí? Las espinas evolucionaron independientemente en continentes separados, a pesar de que son muy similares. Este es un ejemplo también de paralelismo o de evolución paralela. A pesar de que están en lugares distantes, evolucionaron con una estructura similar. ¿Sí? Tenemos individuos filogenéticamente relacionados con una evolución muy similar, paralelismo. Y como les dije, la reversión biológica, el caso de las ballenas, los mamíferos marinos. ¿Sí? Estos pues tuvieron antepasados terrestres que fueron adaptándose al agua. De ahí la teoría también del simio acuático. ¿Sí? Los mamíferos marinos proceden de un proceso de reversión biológica. De hecho, algo muy interesante es que durante el periodo embrionario de los delfines aparecen ciertas estructuras similares a las patas, que luego son destruidas por apoptosis o muerte celular en el transcurso del desarrollo.